Volvamos a revisar este ejercicio de los 300 estudiantes universitarios que van a presentar una prueba de economía. Los resultados obtenidos los tenemos en esta tabla. Fíjense que además nos dicen que la distribución de notas de esta prueba de economía se distribuye en general como una curva normal cuya media es de 65 y la desviación estándar es 7.5. Entonces vamos a ver si estos resultados que se obtuvieron en esta prueba se ajustan a esta distribución normal. Para eso necesitamos completar la tabla de frecuencias esperadas. Recuerden que es el número de casos, en este caso 300, por la probabilidad de ocurrencia del suceso. Para calcular esta probabilidad de ocurrencia vamos a utilizar la calculadora y vamos a utilizar la calculadora trabajando, recordemos un poco, con los valores de la curva normal, los valores del test normal de la forma CDF. Es decir, vamos a trabajar en nuestra calculadora, haciendo clic en estas dos teclas, second bars, ahí me van a aparecer un listado de variables y vamos a trabajar en particular con la curva normal en la modalidad CDF. Recuerden que esta modalidad me permite establecer los límites dentro de los cuales vamos a hallar el valor de probabilidad. Límite inferior, límite superior, media y desviación estándar. El resultado obtenido nos va a dar justamente el área bajo la curva correspondiente a estos dos intervalos. En nuestro caso tenemos que calcular la probabilidad de que un estudiante saque menos de 50 puntos en el examen. Entonces, utilizando la calculadora, vamos a ir calculando cada uno de estos valores. Esos valores los vamos a multiplicar por 300 para hallar la frecuencia esperada y vamos a completar nuestra tabla de frecuencias observadas y frecuencia esperada. Para luego calcular el valor de chi cuadrado de manera que nos verifique si esta muestra realmente se ajusta a las condiciones de una distribución normal, vamos entonces a ir contestando las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número de grados de libertad de esta función? 4. ¿Por qué? Porque tenemos 5 intervalos de notas y le restamos una unidad porque recuerden que es las posibilidades de escogencia libremente. Definimos como hipótesis nula que la nota obtenida en la prueba de economía sí se comporta como una distribución normal y la hipótesis alternativa es la contraria, es decir, esta muestra, los datos obtenidos de esta muestra no se comportan pues como una distribución normal. Calculamos entonces la probabilidad o la distribución de ajuste de bondad de chi cuadrado con un 10% de significación y tomando en consideración que el valor crítico para este test con estas condiciones es de 7.779. Vamos a nuestra calculadora, fíjense, ese valor lo obtenemos como en los ejercicios anteriores. Lo que aquí vamos a trabajar es con el grado de bondad de esta prueba. Como el valor de chi cuadrado nos da 0.7040, que es menor que el valor crítico dado por el ejercicio, entonces aceptamos la hipótesis nula, es decir, la prueba obtenida si se comporta, o esta muestra de 300 pruebas de economía, pues si se comporta o si se ajusta al comportamiento de una distribución normal. Adicionalmente tenemos el p-valor que nos permite asegurar que no estamos aceptando una hipótesis errada, ya que el valor del p es mayor que el 10% de significación que estamos dispuestos a aceptar. También podemos ver si una distribución dada se ajusta a la binomial y podemos, por ejemplo, colocar este ejemplo. Un test de selección múltiple tiene 5 preguntas con 4 alternativas cada una. Hallar la probabilidad de responder alguna pregunta correctamente. Probabilidad de responder alguna pregunta correctamente sería de responder 1, 2, 3, 4 o las 5 preguntas. O si no, a la unidad, que sería el 100% de la probabilidad de ocurrencia de un suceso, le restamos la probabilidad de que no ocurra ninguno.
Y es una binomial porque recuerden que hay dos opciones, o respondemos correctamente o de forma incorrecta. Como son 4 alternativas, la respuesta correcta es 1 de 4 y las incorrectas son 3 de 4. Esta sería entonces nuestra distribución binomial, que podemos hacerla utilizando la fórmula o también haciéndola a través de la calculadora, utilizando las herramientas que trabajamos en clase. ¿Para qué me sirve calcular la probabilidad de ocurrencia? Fíjense, por ejemplo, tenemos una prueba que se va a hacer a 500 estudiantes y queremos ver si los resultados obtenidos en esa prueba se ajustan o no a una distribución binomial. Los resultados obtenidos, la frecuencia observada es que 38 estudiantes no contestaron ninguna respuesta correcta, 66 contestaron una, 172 personas contestaron dos y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos la probabilidad de ocurrencia de un suceso? Utilizando nuestra ecuación binomial, ¿ok? O utilizando nuestra calculadora podemos establecer exactamente cuál es la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Recordamos entonces que para hallar esa probabilidad nos vamos a second vars. Ahí aparece un listado de distribuciones. Buscamos la letra A que dice PDF binomial PDF, es decir, cuando queremos hallar el valor exacto de ocurrencia del suceso, es decir, que de 5 pues ninguno contesta las respuestas correctas. Si le damos a Enter, pues me dice cuál es el número de respuestas, en este caso, pero cuál es el número de preguntas, en este caso son 5. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso? Pues sería 1 de 4, porque hay solamente 4 alternativas. Queremos hallar, por ejemplo, que ninguno conteste la respuesta correcta, y ese valor nos da 0,2373. Si queremos hallar la frecuencia esperada, multiplicamos la probabilidad de ocurrencia por 500 y eso nos va a dar los valores de frecuencia esperada. Al igual que el ejemplo de la semana pasada de los alimentos para animales y el tipo y la raza del animal, cuando las frecuencias esperadas son menores o iguales que 5, la tendencia es a agrupar esa fila o esa columna de manera de evitar posibles falsas aceptaciones de pruebas de hipótesis, porque son valores muy pequeños. Fíjense que aquí en este caso la frecuencia esperada de acertar las 5 preguntas es muy pequeña. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es unir las dos filas, la fila de los estudiantes que acertaron 4 respuestas y las de las que acertaron 5 respuestas. De esta manera, fíjense, sumamos, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado los dos valores, en el caso de frecuencia observada y en el caso de frecuencia estimada, ¿verdad? Y el valor con el que vamos a trabajar de la variable va a ser 4.5, es decir, o 4 o 5 respuestas, pues tomamos el valor intermedio. Para determinar el número de grados de libertad, fíjense que son 1, 2, 3, 4 o 5 opciones. Este 4.5 pues sería la quinta opción, menos una unidad, tendríamos 4 grados de libertad. Vamos entonces a calcular con estos grados de libertad y basándonos en la hipótesis nula de que el número de respuestas correctas obtenidas en el test se comporta como una distribución uniforme, en este caso una distribución binomial. Entonces, bueno, nos vamos a nuestra calculadora, ¿okay? Y ahí pues completamos tanto la lista de frecuencias observadas como la columna de frecuencias esperadas. ¿Okay? Recuerden que tenemos que crear estas listas en SecondStat, donde aparece la lista, una serie de listas. Le damos a la opción de editar y ahí vamos completando los valores de las listas. Los valores de las listas que serían para la 1 la frecuencia observada y para la 2 la frecuencia esperada. Luego calculamos la bondad de ajuste, ¿okay? En nuestro listado
de estadísticos donde aparecen los test. En este caso sería el test que está ubicado en la letra D, que es la que tiene que ver con bondad de ajuste, y obtenemos los valores de chi cuadrado y el p-valor. Fíjense que el valor de chi cuadrado nos da muy grande, sobre todo comparándolo con el valor crítico. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis, es decir, la respuesta, la distribución de respuestas de estos grupos, de este grupo de 500 estudiantes, no se comporta como una distribución binomial. Y además tenemos que el p-valor, que en este caso nos da 0, es menor que el 5% de aceptación, perdón, que el 10% de aceptación, por tanto rechazamos este los ejercicios que están colocados allí son justamente ejercicios de bondad de ajuste. Traten de hacerlos para la próxima clase discutirlos.